Perfecto. Bien, siendo las 11:17 de la mañana, se reanuda la presente diligencia. Bien, para resolver la petición que se eleva por parte de la Fiscalía hay varios aspectos a tener en cuenta. El primero, considerar el estrado es un punto neurálgico para la resolución, y es que de cara a la controversia que se ha suscitado particularmente entre Fiscalía y el representante judicial de la entidad que aparece en la escritura 503, esto es Fundemac ONG, en punto sobre las instalaciones materiales que realmente se dan sobre el predio, hay que tener en cuenta un presupuesto normativo que no fue citado en esta audiencia, y es el que reseña el artículo 83 de la Ley 906 de 2004. Ese artículo 83 es taxativo, en diferenciar qué medidas son fácticas y qué medidas son jurídicas. Y allí, si bien es cierto, no se habla aún de medidas cautelares, sino para efectos de comiso, hay que tener en cuenta que se hace alusión como medidas fácticas a la ocupación, a la incautación, y como medida jurídica a la suspensión del poder dispositivo. Eso como primer punto. ¿Por qué es necesario citar ese artículo 83? Porque teniendo en cuenta que el fundamento normativo de lo que acá se solicita, el artículo 101, hace alusión a la suspensión del poder dispositivo, es claro que estamos haciendo alusión única y exclusivamente a una medida de carácter jurídico. Y desde ese punto de vista hay que tener en cuenta cuál es el presupuesto que da lugar a esa situación. En segundo lugar, hay que tener en cuenta cuál es la naturaleza de esa decisión o de esa observación que está en el artículo 101. Y hace alusión a poder retirar del comercio un bien inmueble en atención a que justamente se considera que hay unos indicios, un respaldo probatorio que permite verificar a las voces de ese mismo artículo de que hay motivos fundados para establecer que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que tener en cuenta? En primer lugar, que desde el punto de vista jurídico, la historia del predio al cual se está haciendo alusión en esta audiencia es el que se identifica con el folio matrícula inmobiliaria 50N-208787. Es decir, hay un presupuesto fáctico que escapa a la valoración del juez de garantías y hace alusión a lo que jurídicamente está plasmado en dicho certificado de tradición. Si hay o no hay un colegio, si hay o no una ocupación de familias desplazadas, considera ese estrado judicial, pues deberá ser parte de la investigación que justamente se adelanta por parte de la Fiscalía, en atención a que las partes no se pronunciaron sobre si la escritura 453 del 15 de mayo del 2009 efectivamente hace alusión a los mismos linderos o no del que está en la anotación número 22 de dicho folio de matrícula inmobiliaria. Ello considera ese estrado judicial en un escenario eminentemente especulativo e hipotético, pues podría ser una causa para demostrar por qué hay disonancia fáctica entre lo que una y otra parte establecen como lo que realmente se encuentra allí. Este estrado judicial considera que se hace procedente acceder a la petición de la Fiscalía por las siguientes razones. En primer lugar, porque hay que tener en cuenta que justamente el objeto del retiro del comercio del bien inmueble tiene por objeto evitar que se siga propagando los efectos nocivos de una conducta presuntamente punible sobre terceras personas. Y el caso puntual que se da aquí es justamente lo que pasa con Fundemac. La situación particular que se ha dado da para que en este momento a ojos de la Fiscalía se considera al señor Ruda como un indiciado y a ojos justamente de la actuación de Fundemac como un tercero buena fe. Justamente por eso es que ese artículo 101 no solamente habla de la suspensión del poder dispositivo, sino de la cancelación del registro obtenido fraudulentamente. Cancelación que desde la sentencia C060-2008 es claro que le compete única y exclusivamente al juez de conocimiento. Pero, retornando a lo que establece ese inciso primero del artículo 101, ¿por qué se considera que están dados los presupuestos para emitir esa suspensión del poder dispositivo? En primer lugar, porque el elemento material probatorio, pues, tiene una suficiencia demostrativa que aún en sede de una audiencia preliminar, pues da lugar a determinar de que efectivamente esos motivos fundados que se demandan en el artículo 101 para inferir o agotar una inferencia de que hay una actuación fraudulenta, pues están dados. En primer lugar, y para de una vez ir respondiendo a las observaciones de los diferentes sujetos procesales, considera este estrado judicial que, muy respetuosamente, es irrelevante
si ha sido mencionado o no en los convenios bajo los cuales se habilitó la figura de la fiducia por la cual estaba por Corficolombiana. Porque en punto de lo que atañe al bien inmueble 50N 208787, lo que puede establecerse es que efectivamente, según la anotación 23, salió del círculo de propiedad de la Corporación Financiera Corficolombiana S.A. en atención a un poder que es apócrifo y que justamente está dictaminada de manera pericial esa falsedad o esa apocrificidad. En atención a ello, el informe de investigador del laboratorio de fecha 4 de octubre del 2012 que suscribe Luis Hernando Sánchez Cárdenas hace puntual relación a que me equivoqué. El informe investigador del laboratorio del septiembre 10 de 2012 que suscribe José Gerardo León Cantor, pues puntualmente hace alusión a que la firma que aparece en dicho poder de Jacinto Luna Molina como representante legal de la fiduciaria Corficolombiana S.A., pues no se corresponde con la indubitada que justamente fue objeto de valoración grafológica y pericial. Ello permite establecer que el título que está registrado de propiedad en la anotación 23 del folio de matrícula inmobiliaria pues ya cuenta con una inferencia razonable o un motivo fundado de que efectivamente están dados los presupuestos del artículo 101. Y ello justamente es lo que da lugar a establecer que se aplica cuál es el objeto del artículo 101 y es evitar que esos efectos nocivos de la conducta punible puedan proyectarse sobre terceras personas. Esa situación se hace plausible justamente con la situación de quiénes son los beneficiarios de esa escritura que está reseñada en la anotación 23. Esto es el señor Luis Antonio Ávila Tibavisco y el Comité Cívico Rincón de Torca. En primer lugar, respecto del señor Luis Antonio Ávila Tibavisco, porque no es Luis Antonio Ávila Tibavisco, es un señor de apellido Barragán, tal cual como puede establecerse justamente, ahora sí, en el informe investigador del laboratorio del 4 de octubre del 2012, que circunscribe Luis Hernando Sánchez Cárdenas como funcionario de Policía Judicial del Grupo Holofoscopia del Cuerpo Técnico de Investigación. Inclusive, la suficiencia de la interpretación de resultados da a demostrar que las huellas materialmente no son del ciudadano Luis Antonio Ávila Tibavisco, sino de Gustavo Barragán, quien se identifica con la cédula de ciudadanía 14.220.113, expedido en Ibagué, Tolima. Tercero, ¿qué ocurre con el Comité Cívico Rincón de Torca? Hay que tener en cuenta, justamente para volver al punto inicial de esta audiencia, que tratándose de audiencias preliminares el contradictorio es desistible, justamente para evitar un abuso del derecho. Es por eso que a la instalación de la audiencia, este estrado judicial dejó constancia de quiénes fueron citados y mediante qué telegramas y mediante qué planillas de comunicación, para que después no se vaya a decretar una nulidad de lo que aquí se decida, sobre texto de una violación del debido proceso. Justamente esa situación se ve reiterada en lo que tiene que ver, insisto, con el Comité Cívico Rincón de Torca. ¿Por qué? Porque en el anverso del folio AA 382-37-808 de la escritura 453 del 15 de mayo del 2009, pues puntualmente se hace alusión a que para efectos de esa escritura, quien representaba al Comité Cívico Rincón de Torca es la señora Rosa Exidenia Guillén Barbosa. Y esa señora, como fue manifestado por parte de este estrado judicial al momento de la instalación de la audiencia, fue debidamente citada. Y para efectos puntualmente de dejar en claro cómo es que se hizo tal citación, debe establecerse que esa citación se hizo a la señora Rosa Exidenia Guillén Barbosa, a la calle 129A, número 4740, mediante telegrama 9272 del 24 de abril de 2014, como consta en la planilla 89. Es decir, el contradictorio como tal, en punto de citación, se agotó. Ello permite establecer que efectivamente se puede inferir que es su deseo desistir de ejercer el contradictorio en esta audiencia preliminar y no hay posibilidad de interpretar a partir de allí una violación del debido proceso o una no comparecencia o citación de el Comité Cívico Rincón de Torca en los términos, insisto, de la escritura 453 del 15 de mayo del 2009. Igualmente, y para establecer esa situación hay que tener en cuenta, y me parece que es lo más delicado e inclusive lo que más respalda la decisión del despacho, lo que está ocurriendo con el Juzgado 34 Civil del Circuito. Porque esto tiene dos lecturas. La primera es que ese proceso está con violación del debido proceso.
¿Por qué se está adelantando con violación del debido proceso? Porque justamente es un proceso de pertenencia que se está adelantando contra las personas que aparecen en el folio de matrícula inmobiliaria según la anotación 24. Es decir, en estricto sentido de legalidad, no hay legitimidad por pasiva de los demandados en ese proceso de pertenencia, en atención a que ellos no son los dueños. O son partícipes, eso lo determinará la fiscalía, o son terceros de buena fe que los tumbaron, perdónenme la grosería, con la actuación que está registrada en la anotación 23. Ello permite establecer que la actuación de pertenencia del juzgado 34 civil del circuito materialmente no tiene legitimidad por pasiva a quienes allí actúan como demandados. Y lo que es más grave, la actuación eventualmente, lo digo de manera expresa para que después esto no tenga consecuencias ni penales ni disciplinarias, en un término eminentemente especulativo, eventualmente lo que se busca es que a través de una decisión judicial de la jurisdicción civil se pueda blanquear el título de propiedad que nace apócrifo a partir de la anotación 23. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justamente hay que tener en cuenta que la suplantación de la firma del ciudadano Jacinto Luna se hace para efectos de poder sacar de la órbita del ejercicio del derecho de propiedad dicho inmueble. Un inmueble que, según el registro bajo el cual se hace la operación, pues tiene una valoración disminuente casi en un 80%. La operación de la anotación 22, cuando pasa el bien a propiedad de Corfi Colombiana, tiene una valoración de 1.314.225.000 pesos. Y el valor del acto que aparece en la anotación 23 es de 70 millones de pesos. O sea, mal calculado, estamos hablando de un 83% de la depreciación del bien inmueble. En segundo lugar, porque la irregularidad no solamente pesa sobre la firma del representante legal de Corfi Colombiana, sino en segundo lugar porque uno de los beneficiarios de esa transferencia del título de propiedad, Luis Antonio Ávila Tibavisco, no solamente no es, sino que el señor Barragán aparece también en la anotación 24 cuando hace la transferencia de ese 50% justamente a Fundemac ONG. Es decir, cuando el representante legal de Fundemac fue a suscribir la escritura 503 del 2009, una persona a usted se le presentó como Luis Antonio Ávila Tibavisco y en realidad era un señor de apellido Barragán. Ello justamente es lo que permite ver por qué hay apocrificidad en esa anotación 24 y por qué de contera hay una afectación en el juzgado 34 del circuito. En el evento en que el juzgado 34 civil del circuito declare que efectivamente debe reconocerse el derecho de propiedad sobre los demandantes, es claro, en primer lugar, que se está desconociendo el antecedente delincuencial o delictivo de una conducta punible que afectó a dicho inmueble con base en las anotaciones 23 y 24, y lo peor es que los beneficiarios de esa sentencia judicial, en caso de que prosperen las pretensiones, contarían con una decisión judicial favorable que le daría un presupuesto de legalidad a ese título de propiedad. Por eso es que me aventuro a especular de que es una forma eventual de blanquear ese título de propiedad utilizando la jurisdicción civil para ello. Hay que tener en cuenta entonces lo siguiente: a las voces estrictas del artículo 101, al margen de que haya o no haya colegio, haya o no haya ocupación, jurídicamente, que es lo que demanda el artículo 83, se tiene que hay un motivo fundado, habilitado en 3 informes puntuales de Policía Judicial, de cómo es falsa la firma del representante legal de Corfi Colombiana, de cómo Luis Antonio Ávila Tibavisco no es Luis Antonio Ávila Tibavisco, y de cómo las otras 2 personas indiciadas, esto es la señora María Asunción Guisa, efectivamente es ella. Es decir, le va a quedar muy complicado en punto de inferencia razonable demostrar cómo de la nada le otorgaron un poder a ella, siendo ella efectivamente ella, María Asunción Guisa. Y en segundo lugar, porque respecto a la señora Rosa Exidenia Guillén, pues también hay una plena acreditación de esa identidad. Puede establecerse en consecuencia que la anotación 23 y 24 cuentan con esos presupuestos de apocrificidad que están debidamente respaldados con el elemento material probatorio que se da con base en la labor investigativa que hasta el momento ha dado la Fiscalía y pues que cumplen con los presupuestos que demanda el artículo 101 para suspender el poder dispositivo de dichos bienes, de hecho bien sujeto a registro. En tercer punto, llama la atención la manifestación que se hace por parte de quien se opone a esta petición, en atención a que se ha manifestado que justamente Fundemac ha hecho labores para, ante la imposibilidad de materialmente ejercer el objeto al cual iba a ser destinado el inmueble, poder hacer devolución del bien al señor Luis Antonio Ávila Tibavisco. Porque entonces la pregunta es, ¿a quién se lo van a devolver si él no es él?
si Luis Antonio Ávila no es Luis Antonio Ávila sino Barragán. Entonces tienen dos alternativas: o se lo devuelven a Luis Antonio Ávila, quien ya manifestó ante la Fiscalía que él nunca ha ido a Funza, nunca ha firmado escritura, nunca ha comprado ni vendido nada, o dos, se lo devuelven al señor Barragán, que no tiene nada que ver jurídicamente con la operación. Materialmente sí, porque ya está acreditada que su huella es la que aparezca como respaldada en los documentos a favor del señor Luis Antonio Ávila Tibavisco. El hecho de no suspender el poder dispositivo se da a lugar a varias cosas. La primera, en primer lugar, a que la señora Rosaxidenia Guillén, como representante a las voces de la escritura 453 del Comité Cívico Rincón de Torca, pues pueda afectar a otro tercero haciéndole transferencia de ese 50% de la propiedad que en este momento está registrado a favor de dicho comité. Segundo, de que Fundemag, a pesar de que está aquí en audiencia al frente poniendo la cara en el proceso, pues no está judicialmente limitado para que haga una transferencia igualmente de ese bien, ya sea en sede de devolución al que toque devolverle o en sede de lo que pueda ocurrir en el juzgado 34 civil del circuito. Justamente, insisto, ese es el objeto de la suspensión del poder dispositivo. ¿Y cómo se puede reflejar o cómo se puede respaldar esa situación? Pues que justamente la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en estos eventos es en reseñar en que prima el derecho de la víctima sobre los derechos de los terceros de buena fe. Justamente porque el restablecimiento del derecho en los términos del artículo 22 que han sido citados por la representación de víctimas, lo que busca es restaurar, volver al statu quo de las cosas antes de la comisión de la conducta punible. Es claro que no solamente por la potencialidad de transmisión del derecho de propiedad que tienen el Comité Cívico Rincón de Torca y Fundemag ONG, sino particularmente por la eventual procedencia positiva de las pretensiones que actualmente se dan ante el Juzgado 34 Civil del Circuito, es con más veras que se hace urgente y necesario suspender el poder dispositivo de ese bien. Igualmente, considera este trabajo judicial pues que deberá informarse de esta decisión judicial al Juzgado 34 Civil del Circuito para efectos de que allá se evalúe si efectivamente hay lugar o no a decretar una nulidad de esa actuación jurisdiccional por violación del debido proceso, insisto, en atención a que quienes allí asisten como demandados, pues realmente no tienen legitimidad por pasiva por los antecedentes que están registrados en la anotación 23 y 24. Y finalmente, hay que tener en cuenta que la manifestación que se ha hecho por la Fiscalía, pues ha sido una manifestación válida en atención a lo que le implica la asistencia a las víctimas, pero finalmente la suspensión como tal efectivamente demanda el pronunciamiento del juez de control de garantías. Considera en consecuencia este trabajo judicial que están dados los presupuestos para acceder a la petición de la Fiscalía y en consecuencia así se pronunciará este trabajo judicial. De conformidad con ello, el Juzgado 22 Penal Municipal de Bogotá, con función de control de garantías, resuelve: primero, suspender el poder dispositivo del bien inmueble identificado con el número de matrícula inmobiliaria 50N-208787 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte. Segundo, informar de esta decisión judicial a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, para lo de su competencia. Tercero, comunicar esta decisión judicial al Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogotá a efectos de que se pronuncie, o para hacerlo mejor, a llegar al proceso número 00401 del año 2011 que cursa ante ese estrado judicial. En esos términos queda notificada la decisión del despacho en estrado, si hay recursos que proponer por parte de Fiscalía. Ningún recurso, señor juez, muchas gracias. Por parte de la representación de víctimas. Conforme con su decisión, señor juez. Por Ministerio Público. No hay recurso, doctor. Por parte del representante judicial de Fundemag. Señor juez, yo sí le impugno la decisión con el recurso de apelación. Bien, tiene el uso de la palabra, doctor Angarita, para que sustente su recurso. Muy gentil, señor juez. En primer lugar, le quiero dejar claro, con todo el respeto, igualmente para que los disciplinarios, que nosotros no nos vamos a permitir para blanquear el título ni cosa por el estilo, porque sí me parece una afirmación muy fuerte, entre otras porque dentro del proceso de contestación de la pertenencia exigimos que se reivindicara el mismo, o sea, no hemos sido pasivos ante el ataque jurídico que han hecho los ocupantes del predio para dejar total claridad sobre la forma como se ha actuado. Y mi impugnación viene en el sentido de que hoy le han suspendido el factor dispositivo a unas personas que no estuvieron acá. Ni estuvo el Comité Cívico de Torca, ni estuvieron los supuestos invasores, ocupantes o poseedores.
Y eso para mí genera vulneración al debido proceso. Independientemente de que hasta hoy se diga que el poder con que Corficolombiana enajenó a un señor que no era el señor y este señor que no era el señor le enajenó al Comité Cívico de Torca y a la Fundación Fundemag. Para mí lo adecuado, lo pertinente, con el respeto, es que se hubiera citado al Comité Cívico de Torca. La señora Rosa Guillén, lo digo, hoy en día no es la representante del Comité Cívico de Torca. El Comité Cívico de Torca sigue funcionando como una entidad sin ánimo de lucro y por lo tanto lo mínimo que podríamos esperar era que los hubieran citado a ellos. De igual manera, pues la Fiscalía en el proceso investigativo ya debió haber establecido quién ocupaba el predio para poder solicitar esta medida cautelar. Y nos viene a decir aquí, aunque el señor juez dice que es irrelevante, yo sí lo considero que es relevante, que no importa si funciona o no funciona un colegio. Claro que es importante porque es que a partir de que funcione el colegio sabemos si es el predio o no es el predio. Nos dice el señor juez que no es relevante que no se citen en los correspondientes convenios el folio de matrícula inmobiliario. Claro que sí es relevante. En mi opinión sí es relevante porque eso determina quién es el propietario del predio y a qué convenio se referiría en particular Corficolombiana, independientemente de la falsedad que se ha establecido al parecer hasta ahora por la Fiscalía. Entonces, mi impugnación viene como vocera de los ocupantes, invasores o poseedores del predio que actualmente está ubicado en la calle 181 con calle 36 de la nomenclatura urbana de Bogotá, que corresponde a Los Cerezos. Ese predio no es el de los convenios, independientemente de que se cite la matrícula inmobiliaria, se hayan registrado las escrituras. No corresponde el predio. De otras porque el acueducto lo ha reclamado como propio de ellos. Entonces, por estas razones, me permito impugnar la decisión de decretar la suspensión del factor dispositivo del derecho de propiedad del predio, porque ni siquiera se puede hacer entrega de la posesión real y material, pues el mismo está ocupado por 102 familias. En base a la vocería que a Fundemag le entregaron los ocupantes y que no fueron citados acá, al Comité Cívico de Torca, y en base a que de los argumentos que expone la Fiscalía y que acoge el señor juez, con bastante respeto lo expreso, no generan, porque aquí hay derechos de terceras personas que se vieron afectados. Que se oficie al juzgado me parece muy válido, porque así vamos a clarificar esto. Y referente a que si somos legitimados, pues hasta la fecha somos legitimados, señor juez, porque no se nos ha cancelado el título, ni se nos ha cancelado la anotación en el folio de matrícula, y mientras no, nos toca salir a defender el predio para que unos pocos no se vayan a apropiar del predio que hoy en día dicen es de Corficolombiana, y que se le ha informado para que concurra a este juzgado a defender su derecho de propiedad en el mismo. Por estas razones en particular, primera, porque no se dispusieron de los elementos de juicio, como era un certificado de libertad actualizado. Segundo, porque no se citaron a las personas que allí ocupan el predio y que tienen interés jurídico, incluyendo el Comité Cívico de Torca. Me permito impugnar la decisión que acaba de tomar el señor juez para que el señor juez civil del circuito la revoque y se decrete la nulidad, y en su defecto se cite al Comité Cívico de Torca, se cite a todos los ocupantes que están allí y se proceda a que la investigación llegue a un punto más avanzado. Es que hoy nos encontramos con que la señora fiscal, con todo respeto, nos dice que allí funciona un colegio. Para mí sí es relevante, porque si no funciona el colegio y hay unas terceras familias ahí, ellos tienen unos derechos. Y esto le va a afectar su proceso porque van a perder tiempo, plata, demandándonos a nosotros. Y esos derechos son los que hay que velar en este momento. Veo muy difícil que alguien vaya a transferir el predio, casi que imposible, porque vuelvo y le digo, solo se dispone del título de dominio, ya que la posesión real y material, o la invasión, o la tenencia material del predio, está en cabeza de 102 familias hoy en día en este punto. Estas son las razones por las que disiento con el señor juez de su decisión, y solicito al superior que en campo de segunda instancia se permita revocar la decisión, y si ordene citar al Comité Cívico de Torca y a todas las personas que allí ocupan el predio, para que vengan aquí a defender sus derechos,
de frente al proceso de pertenencia que se adelanta en el juzgado 34 civil del circuito. Gracias, señor juez. Bien, gracias, señor defensor. Tiene el uso de la palabra Fiscalía como no recurrente. Gracias, señor juez. Le solicito al señor juez del circuito quien va a resolver, al señor juez penal del circuito quien va a resolver la apelación, que se confirme la decisión de primera instancia tomada por el juzgado 22 penal municipal con funciones de control de garantías. Disiente la Fiscalía de los argumentos de la persona que hoy se opone a la decisión, en razón a que, contrario a lo que él manifiesta, lo que se está debatiendo aquí es la situación jurídica del inmueble con número de matrícula inmobiliaria 50N 208787 y que corresponde al predio ubicado en la calle 181, número 36B 83 o calle 181 3783 actual Los Cerezos. Inmueble este que, como ya se dijo, es de propiedad de Corficolombiana, en fiduciaria Corficolombiana S.A., antes fiduciaria del Valle S.A. Aquí claramente se ha establecido que este predio, de manera fraudulenta, mediante el uso de un poder falso, porque se suplantó la firma del representante legal de la fiduciaria Corficolombiana S.A., se transfirió la propiedad en forma fraudulenta. No solamente se suplantó al señor Jacinto Luna, representante legal de Corficolombiana S.A., sino que también se suplantó la identidad del señor Ávila Tibavisco Luis Antonio, quien adquirió en un 50% este inmueble y que a su vez lo transfiere a la Fundación Pro Bienestar Social de Desplazados y Marginados de Colombia. Es claro que con los elementos de prueba se ha establecido, se ha demostrado esta transferencia de propiedad de manera apócrifa, y no importa o no tiene relevancia jurídica si en el bien existe un colegio en funcionamiento, como lo ha dicho el denunciante, o si está habitado por 102 familias que han invadido este predio, porque pues esto son situaciones jurídicas que se tienen que ventilar a través de otros procesos. Sobre todo lo de la invasión y la pertenencia que hoy alega el apelante, están adelantando estas 102 familias invasoras mediante un proceso de pertenencia en el juzgado 34 civil del circuito. Esta es una situación que debe ventilarse, es por ser un asunto civil en ese juzgado 34 civil del circuito, porque en lo que compete a la Fiscalía solamente está tramitando es la existencia de estos delitos de fraude procesal, de obtención de documento público falso, de falsedad en documento público y todos los demás estafas que se pudieran haber cometido. No debe la Fiscalía adentrarse en los temas civiles, porque como ya se dijo aquí por cuenta del propio apelante, es una situación que se está ventilando en el juzgado 34 civil del circuito de Bogotá, esta pertenencia, y es allá donde debe dilucidarse esta situación. Me parece muy oportuno la comunicación que el señor juez 22 de garantías ordenó informar, al igual que lo va a hacer la Fiscalía, para poner en conocimiento de este juzgado la situación que se está presentando con esta investigación y con relación a ese predio que pretenden poseer las 102 familias invasoras de ese predio. En cuanto a que no se citó al Comité Cívico de Torca, esta no es la primera vez que se cita esta audiencia. Creo que es como la
tercera o cuarta vez, y siempre se ha citado al Comité Cívico de Torca en representación de la señora Rosa Exidenia, y nunca han hecho presencia. Tampoco a las citaciones que le ha hecho la Fiscalía a rendir su diligencia de interrogatorio y a que hagan valer sus derechos, tampoco ha hecho presencia, y es por eso que la Fiscalía está en trámite de hacer búsqueda selectiva en base de datos para ubicar a estas personas para que comparezcan a hacer valer sus derechos en este proceso penal. Entonces, considera la Fiscalía que no les asiste razón al señor apelante en ninguno de los argumentos expuestos, tampoco con relación a que el certificado no está expedido con 8 días de antelación, porque el allegado al señor juez es suficiente para que allí, con base en ese documento, tome las medidas pertinentes que ha tomado en el día de hoy, y es irrelevante si fue expedido 8 días antes o un año antes, en fin, porque están las anotaciones que se requieren para que él tome la decisión. En este sentido, solicito al señor juez penal del circuito, que va a resolver esta controversia jurídica de apelación, que desestime los fundamentos del apelante y confirme la decisión del juez de primera instancia, el señor juez 22 penal municipal, con funciones de control de garantías. Muchas gracias. Gracias, señora fiscal. Tiene uso de la palabra la señora representante víctima. Gracias, señor juez. Como apoderada de fiduciaria Corficolombiana S.A., solicito al juez de segunda instancia que confirme la decisión del juzgado 22 municipal con funciones de control de garantías, básicamente por dos cuestiones. La primera, porque se presenta en el caso concreto todos los elementos establecidos, como se dijo desde un primer momento, en el artículo 22 y 101 de la ley 906, para establecer que estamos frente a registros obtenidos fraudulentamente. En su momento la Fiscalía expuso y nos corrió traslado de informes de investigadores que arrojaron como resultado que firmas mediante las cuales se realizó el traspaso del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria número 50N208787 eran falsas, lo cual indica que estamos frente a traspasos de este inmueble que resultan fraudulentos, particularmente, y de ahí se deriva la falsedad y el registro fraudulento. Se encuentra la Fiscalía con que un poder supuestamente suscrito por el señor Jacinto Luna, entonces, esto es en el 2009, representante de la fiduciaria Corficolombiana, está suscrito para otorgar poder a la señora María Asunción Guisa Suárez, y posteriormente ella realiza actos de traspaso del inmueble. Pues la Fiscalía encontró en su labor investigativa que la firma que reposa en el poder supuestamente mediante el cual el señor Jacinto Luna otorgó mandato a la señora María Asunción es falso. Esto está soportado por informes de investigadores, es decir, hay elementos serios que establecen que estamos frente a registros fraudulentos. ¿Por qué? Porque con este poder falso se realizaron traspasos a terceras personas en virtud de las escrituras públicas 453 del 15 de mayo de 2009 y 503 de 30 de mayo de 2009. Establecida la falsedad del poder que se utiliza para hacer traspasos posteriores, se establece que hay elementos para hablar de registros obtenidos fraudulentamente. En ese orden de ideas, estamos frente a hechos que se ajustan a lo que establece el artículo 101 de la ley 906 y que hacen procedente la suspensión del poder dispositivo del inmueble acá citado. No son meras alegaciones, son alegaciones o solicitudes fundamentadas. Además, hay que tener en cuenta que esta medida de restablecimiento del derecho de suspensión del poder dispositivo permite cesar los efectos que estos registros fraudulentos pueden generar y que al parecer han generado.
De manera que es necesaria la suspensión del poder dispositivo, es procedente y además se ajusta a la materialización de los derechos de la verdad, justicia y reparación de las víctimas. Eso como primera situación. Como segunda situación, para solicitar que se confirme la decisión del juzgado 22 municipal con funciones de control de garantías penal municipal, debo hacer alusión a 4 aspectos que reúnen lo que el impugnante de la decisión del juzgado 22 refiere. La primera es, él refiere que hoy no se citaron o que no estuvieron presentes personas que debían estar presentes. Y al respecto debo manifestar que estoy de acuerdo con el juzgado 22 en el sentido que en sede de audiencias preliminares la no asistencia, a pesar de haber sido citados, se entiende como desistimiento, y es que proceder en un sentido contrario vulneraría los derechos de las víctimas. Imagínense ustedes estar citando por múltiples ocasiones a personas que no quieren, desafortunadamente no quieren acudir a los estrados judiciales, con lo cual impide que se suspenda un registro fraudulento y genera o facilita que se continúen realizando registros fundamentados en una inicial falsedad, generando más víctimas y más afectaciones indebidas por este ilícito. De manera que ya se citaron a las personas que debían estar en esta diligencia, incluso en más de una ocasión. Ellas no han venido y eso debe entenderse como desistimiento y entre otras cosas porque esa interpretación es la que permite una materialización de los derechos de las víctimas. No se vulnera el debido proceso, han sido citados, simplemente deciden no comparecer. La segunda alegación del impugnante es en el que hace alusión a que la señora Rosa Exidenia Guillén no es representante actual del Comité Cívico de Torca, y esta anotación, digamos, más que profundizar en quién es o quién no es representante del Comité Cívico, me permite hacer una observación frente a las manifestaciones del impugnante, y es que considero que está confundiendo el debate que ha de traerse a colación en sede de solicitud de restablecimiento del derecho al debate que debe llevarse a sede de un proceso de pertenencia o algún otro de carácter civil. En este momento estamos frente a una solicitud de restablecimiento del derecho en virtud de una investigación penal. Prácticamente lo que se está estableciendo es la incursión en delitos de falsedad documental, entre otras cosas, establecidas porque a partir de un poder falso se realizaron registros de traspaso de un inmueble. Esa cuestión está establecida, digamos, hay un elemento muy fuerte en este momento en sede de fiscalía, y es que se encontraron elementos para determinar que un poder que se utilizó para este registro fue falso. Aquí no es relevante establecer si Rosa Exidenia es actualmente o no la representante del Comité Cívico de Torca. Es que lo que estamos hablando es de la comisión de un delito que se perpetró hacia el 2009. La actualidad pues nos permite eventualmente citar para otras cuestiones que no son determinantes para establecer la comisión del delito, y mucho menos ahorita en sede de restablecimiento del derecho para establecer si hay motivos fundados o no para hablar de un registro fraudulento. Los motivos están dados, y que sea Rosa Exidenia o no representante actual no es fundamental. En tercer lugar, habló de que se debía haber establecido quién ocupaba el predio, y debo manifestar que también estoy de acuerdo en lo manifestado a lo dicho por el juez 22 penal municipal, en el sentido que si actualmente hay alguien ocupando el predio o no, pues son cuestiones que de pronto pueden registrar que alguien fue llevado, engañado, o que puede haber sido indebidamente afectado por conductas indebidas, pero eso no nos va a determinar si en el 2009 el poder falso nos sirvió para realizar registros fraudulentos. No es determinante, no es fundamental establecer quién ocupa el predio actualmente o no, y mucho menos, y ahí paso al cuarto punto, no tenemos por qué saber si el colegio opera o no opera. Lo relevante no es determinar quién es, cuál es el predio que se estableció en el convenio, cuál era el número del convenio, sino que tenemos los elementos dados para hablar que un poder falso fue utilizado para realizar registro fraudulento de traspaso de propiedad del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50N 208787.
De manera que solicito al juez de segunda instancia que confirme la decisión. Están dados los elementos de conformidad con la ley de 906 y además no desvirtúa tal situación los argumentos esbozados por el ahora impugnante. Eso es todo, gracias. Gracias, señora representante de víctimas. Tiene el uso de la palabra, señora agente de Ministerio Público. Gracias, doctor. Simplemente, señor juez, para manifestar, y en este caso nos dirigimos a su superior jerárquico, el juez penal del circuito de conocimiento, que en criterio nuestro y acorde con nuestro planteamiento inicial, se debe mantener la decisión de ordenar la suspensión del poder dispositivo sobre el predio que aquí se ha manifestado. Le corresponde la matrícula inmobiliaria 50N208787. Precisamente, y se debe suspender, señor juez, porque precisamente está demostrado ampliamente la falsedad de las escrituras públicas número 453 y 453 y 503 del 2009 de la Notaría Única de Funza, con las comentarios o argumentos que en la exposición fáctica ya hiciera la Fiscalía y representación de víctimas sobre las falsedades a partir de un poder que originó los traspasos del bien inmueble materia de esta solicitud. Y, señor juez, no acceder a que se suspenda el poder dispositivo que sea sacado del comercio este bien es, repetimos, casi que aceptar que la legitimidad en el título por parte, en este caso, de Fundemat como presunto adquirente de buena fe se legalizaría a través de las falsedades cometidas en las escrituras anteriores, tanto como decir que esas falsedades serían fuente de derechos legítimos en este caso. Ahora bien, sobre la no citación al comité de Torca, pues el juez de garantía ante quien se impugna la decisión, hizo al inicio de esta audiencia pues la respectiva constancia de las partes que fueron citadas, y además que tenemos entendido que esta no es la primera citación que se hace para esta audiencia. Ahora, por otro lado, de pronto acceder a la suspensión del poder dispositivo le permitiría posiblemente a quienes alegan un derecho de posesión sobre suponemos el predio, pues que aquí se solicita esta medida, dirigirla a sus legítimos propietarios inscritos legalmente, en la medida en que si de pronto los titulares de estos derechos han acudido a ese juzgado 34 civil del circuito para impugnar las pretensiones de estos poseedores, pues podían dirigir esa demanda a sus legítimos tenedores, en cuanto a que, entrando en el campo de la especulación, pudieran haber excepcionados por la falta de legitimación en los demandados, en este caso, precisamente por la existencia de la denuncia, que además tenemos entendido, de acuerdo con el radicado, se tuvo que haber instaurado por lo menos ya hace alrededor de varios años, en la medida en que tiene un radicado del año 2010 08933. Esa sería pues los argumentos para que el señor juez superior confirme su decisión, señor juez. Muchas gracias. Bien, gracias, señora agente del Ministerio Público. De conformidad con lo reglado en el artículo 177 de la ley 906 de 2004, se concede el recurso de apelación en efecto devolutivo ante el juez penal del circuito de reparto de esta ciudad. Siendo las 12:03 del mediodía, se da finalización a la audiencia en su totalidad.